Armonía Cristiana. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio. Hoy es nuestra cuarta clase con la cual cerramos el curso de eclesiología. Damos gracias al Señor para poder nosotros poder hacer esta tarea. Quiera el Señor nos guíe en este momento y poder terminar sabiamente. Diácono Mario, bienvenido, hermanos, bienvenidos. Quisiera que me ayudara, por favor, orando por nosotros en este tiempo y por los hermanos que verán la grabación o en su defecto que se unirán más tarde. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta hora que nos permites prepararnos, Señor, para tu servicio. Gracias te damos, Señor, por el pastor, por el tiempo, Señor, por la formación que recibimos a través de él. Ayúdanos, amado Señor, a ser atentos, a estar atentos a tu palabra, tu enseñanza, Señor. Lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, agradeciéndote también por nuestros hermanos que se unen en el transcurso de la clase y los que van a verlo a través de la grabación. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, partimos de una gráfica que ya habíamos tenido donde nosotros estábamos contando las historias bíblicas de la iglesia. Sí, cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de algo muy importante, es de aquellos que por medio de la fe van a ser o ya son coherederos en Cristo Jesús de la vida eterna, del perdón, y nosotros ahora queremos considerar algunas cosas que son muy importantes para nosotros porque en estos días de clase que hemos tenido, la primera clase, nosotros hablamos del origen de la iglesia y claramente concluimos que es en el corazón de Dios. Y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros. Como segundo aspecto, nosotros vimos la iglesia en la historia y de ahí se desprendió el concepto iglesia, que lo tenemos desde el griego, de los tiempos del Señor Jesús, de los apóstoles y la iglesia posapostólica y la que nosotros estamos considerando hasta nuestros días. Pero también la historia nos lleva a algo que es muy importante e interesante y es considerar algo importantísimo, y es que la iglesia tiene sus elegidos en la eternidad. ¿Sí se acuerdan o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, Señor. Entonces, estamos desde el inicio cuando el Señor considera revelarnos que la palabra iglesia tiene unos vocablos que son parecidos o similares, que tiene que ver con asamblea, congregación, pueblo de Dios, nación, y nosotros empezamos a considerar algunas cosas muy importantes. Y es algo que hoy quiero que nosotros meditemos, porque en nuestra segunda clase pasamos de la funcionalidad a la administración, a la tercera clase, que Dios siempre ha tenido un gobierno, y el gobierno que ha tenido es un gobierno que nos ha permitido comprender y entender la autoridad de Dios. Es un gobierno representativo. Y hoy nosotros tenemos que hablar de algo totalmente diferente, un poco ya más aplicativo, y nosotros frente a este cuadrito que tenemos aquí, nosotros hacernos algunas preguntas necesarias, porque vamos a hablar. La iglesia comienza desde el principio con los salvos. A lo largo de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos cuenta que la iglesia es generacional, pero también nos permite entender y comprender algo muy importante, que hay oficiales siempre que han estado a cargo de la iglesia. ¿Sí? Los nombres han variado un poquito,
pero nosotros podemos considerar algo que es importante. Hay siempre autoridades. ¿Por qué razón? Porque es el modelo de Dios. Nosotros hemos visto algunas instituciones desde el Génesis, que fueron el hogar, la iglesia y el Estado. Y en todas gobierna el Señor, y en todas Dios pone autoridades, y en todas ellas, ¿qué sucede también? Dios pedirá cuentas a cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, estas autoridades son autoridades declarativas. Por tanto, nosotros tenemos aquí que hacer algo interesante. La historia de la revelación de la palabra de Dios, porque es un proceso fascinante, gradual, que se va desarrollando a lo largo de muchos siglos. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que Dios a cada una de sus autoridades que ha puesto, ellos son mayordomos que tienen que señorear, administrar, impartir justicia, ¿sí? Esto es importante. O sea, nosotros respondemos a Dios y es ahí donde nosotros tenemos que considerar para qué es la iglesia, el propósito de la iglesia y la efectividad de la iglesia, porque los hombres fueron puestos con un propósito desde Adán. No sé si ustedes lo notaron y no sé si ustedes se han dado cuenta. Esto no ha sido en el aire. Cuando nosotros hablamos de la revelación a nuestros primeros padres, ah, hay cosas que nosotros nos viene a la mente. No sé si el diácono Mario recuerda qué es lo primero que puede usted notar. Sí, señor. De lo que podemos notar referente a qué, pastor. A la primera revelación que se les da a los primeros que están en la historia de la revelación. O sea, Dios pone al hombre y lo pone con la capacidad de poder entender, obedecer y deleitarse. Y a mí me llama poderosamente la atención eso, porque no es en el aire. Y si Sí, nosotros señor. no entendemos eso, entonces la revelación de nuestros primeros padres, ¿por qué? Porque desde el principio les dio a conocer a Adán y a Eva su voluntad. Sí, señor. Sí, lo que habíamos visto era que lo primero que hicieron el hombre fue adorar a Dios. Sí, claro. Y eso es muy, muy importante, pero el hombre tiene la capacidad de poder obedecer, entender. Nosotros a veces no meditamos esto y no lo meditamos porque nosotros pensamos que nosotros recién tenemos Biblia desde el año 400, entonces desde el año 400 nace la iglesia y desde el 400 nosotros tenemos leyes particularmente ceremoniales, morales y civiles. Sí, correcto. Y eso no es correcto porque Dios puso al hombre con la capacidad de discernir su voluntad. Y en primera medida yo quiero que nosotros consideremos esto. ¿Por qué razón? Porque cada uno de lo que Dios nos ha manifestado, y fíjense que está implícito, aunque no está en la Biblia, está implícito que el hombre sabe o sabía qué es lo que tiene que hacer. Yo voy a hablar o poner acá algunos textos que son claves para nuestro estudio de lo que yo quiero que nosotros hoy comprendamos. ¿Por qué razón? Porque Dios, por medio de su palabra, siempre ha guiado el norte de su pueblo. O sea, nunca el pueblo se fue puesto para que construyeran leyes, ceremonias, cultura o folclore. Absolutamente. Y puede que suene muy fuerte para nosotros, pero nosotros tenemos que considerar, si nosotros consideramos quién es el dueño de todas las cosas, es Dios. Si es así o no es así.
Sí, señor, así Él es es. el creador y el dueño de todas las cosas. Y él no dejó esto al azar. Y aunque puso al hombre como corona de la creación y lo puso como su creación especial porque le dio, lo hizo persona, o sea, ¿qué quiere decir? Tiene intelecto, voluntad y emociones. Eso tiene una razón de ser y es la obediencia. La obediencia a qué es la pregunta, diácono Mario. A la palabra de Dios, a las ordenanzas, a los mandatos y a Ok. las autoridades, ¿no? Sí, sí, claro, pero las autoridades como son declarativas, voy a hacerle un Sí, ejemplo. Yo como pastor de la iglesia, yo le pido a usted que sea un varón, que no sea afeminado, que sea un hombre en autoridad en su casa. A sí, su señor. esposa le pediré que ella se sujete a su autoridad, que sea una mujer que se comporte de la manera que la palabra dice, no solamente en amor, sino honrándolo y dándole su lugar. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque no se lo está pidiendo el pastor Juan José. ¿Quién lo está pidiendo? Sí, la palabra de Dios. Ok, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros velamos porque somos nosotros la creación especial de Dios. Nosotros tenemos que considerar algo, que lo que hacemos, lo hacemos es para agradar a Dios. Y es ahí donde todas las cosas cambian. Yo no estoy haciendo mi labor de padre para agradar a mis hijos o agradar a mi esposa o agradar a la congregación o tener un lugar oficial. Yo Mm. lo hago para agradar a Dios. Cada vez que yo desobedezco, manifiesto rebelión contra el creador, dueño y diseñador de todas las cosas. Es lo que las personas no han entendido, que la fe cristiana no es una religión litúrgica, porque las personas en su gran mayoría piensan que, que la religión es un acto de ir a un lugar, adorar y decir creo en Dios. Pero la fe cristiana cambia, porque la fe cristiana dice que estamos en este mundo y nos reunimos confesando a nuestro Dios, Señor y Salvador para agradarle a Él. Por eso cuando nosotros vemos en el inicio, la revelación a nuestros primeros padres fue, Dios se da a conocer a Adán y a Eva como su creador, como su diseñador y le encarga cosas. Le dice, ustedes van a ser virreyes de la creación, van a sojuzgar los animales, van a sojuzgar la tierra, se van a multiplicar y van a dar fruto. Y les da un mandato, no comerán del árbol del huerto. Y la pregunta aquí es, ¿por qué fueron destituidos de esa comunión y de ese estado? Porque desobedecieron a Dios. Para muchos dirán, Dios es muy exagerado. Por comerse el fruto de un árbol, fueron destituidos. Y es ahí donde tenemos que considerar el propósito de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos pensando en el propósito de la palabra de Dios, es agradar a Dios, sujetarnos a su voluntad. Por eso el éxito de la iglesia tiene que ver con la predicación. Cuando comienza Génesis 6, es muy confrontador. ¿Por qué es confrontador, diácono Mario? Ayúdeme un poquito con eso y ya vuelvo que Génesis 6 comienza con algo que es importante, que nosotros cuando nosotros lo leemos no, nos parte el corazón porque como así nos dicen que Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor, correcto. Ahora nos estamos ubicando, pero ¿por qué a Dios le dolió haber hecho al hombre? Y fíjense que ahí está implícito. Recuerden que está recordar el mandato de Génesis 1:26, que le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Ahora, Sí, correcto. ¿cómo comienza Génesis 6? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
O sea, parece ser que estaban haciendo caso, les nacieron Sí, hijas. sí, sí, sí. Pero recuerden que desde Génesis 3 tenemos dos corrientes. Dice, una de los grupos son los hijos de los hombres y los otros dice los hijos de Dios. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Inmediatamente recordemos que se redujo de que ellos vivían 600, 700, 900 años a ciento Sí, sí, veinte años. Yo quiero que nosotros consideremos qué es lo que fue escandaloso para Dios, qué es lo que le dolió, la desobediencia a él en un encargo muy sí, básico. Cásense entre creyentes, sí, correcto. multipliquen la familia de Dios. Y uno dice, ay, y solo por eso se enojó. Sí, claro. O sea, fíjense que nosotros, Dios creó al ser humano con intelecto, con voluntad, con Con corporalidad, emociones, con con moralidad. emociones. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros hacemos nos debe deleitar. Por eso dice, Dios le dolió. O sea, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la maldad? Porque a veces nosotros entendemos que la maldad o el pecado es como esos pequeños monstruos que presentan las series de televisión o en cinema o las películas, qué sé yo. No, es que pecado o maldad es una acción que hace un ser que tiene la capacidad de agradar a Dios, pero no lo quiere hacer. Entonces, miren, ante la corrupción humana, Dios trae juicio y viene el diluvio. Y Dios habla con Noé, habla con su familia. Dice que él ha hallado gracia delante de Dios. Posiblemente es una familia como las que llamaríamos ahora disfuncional o no estaba funcionando bien, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué Sí, razón? Porque cuando dice que halló gracia, es que hay algo en Noé que no le alcanza para agradar a Dios. Pero Dios tiene el favor en Noé por alguna razón que no se nos explica. Pero Dios en Noé salva un remanente del juicio que va a venir. Pero Dios, ¿qué hace? Él nos muestra que Él habla. ¿Ustedes se acuerdan cuántos años fue que se redujo en Génesis 6 la vida de los de los hombres? Dice que 120 sí, a 120. a 120 Muy años. bien, 120 años. Eso me parece interesante. ¿Saben por qué? Porque la Biblia también nos cuenta que Noé predicó un tiempo determinado por Dios hasta cuando terminó el arca. ¿Cuántos años predicó Noé? 40 años. No. 120 años. Muy Sí, bien, 120. Marisita, ¿cómo estás? Ah, Gracias. es excelente. O sea, Noé predicó 120 años. Y uno dice, ¿cómo así? Ah, no, yo no sé si ustedes lo habían percibido de esta manera. Sí lo habían percibido de esta manera o no, porque el juicio de Dios es fuerte, pero Dios habla. ¿Habla con quién? Con el hombre. Correcto, pastor, pero lo que nos dice de los 120 años es relacionado como toda la vida tienen que dedicarse a predicar la palabra. Sí, vas no solamente toda la vida, sino mientras que tú tengas vida, Sí, sí, sí. tú tienes la oportunidad de arrepentirte.
¿Cuál es el problema del hombre? El hombre no quiere buscar a Dios y no quiere rendirles cuentas a Dios. Sí, es cierto. Y es algo que es triste, que es doloroso, pero que es verdadero. Y nosotros Cierto. tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque a veces nosotros olvidamos eso. Y nosotros tenemos que recordar que el Señor en su infinita bondad, Él está manifestando algo que nos está siempre dando una oportunidad. O sea, la palabra de Dios siempre tiene el anuncio y la denuncia. ¿O no es así? Sí, señor. Dios le encarga a Noé hablarle al pueblo. Por eso, ¿dónde está la efectividad de la iglesia acá? Dios le dice, va, predica, construye el arca, y al final le dice, construye el arca para ti, para tus tres hijos y sus esposas. En la Pero obediencia. yo quiero que nosotros veamos que Dios deja su palabra para ser cumplida y a veces pasan años y generaciones y uno no le ve mal alguno porque no descendió un rayo, no descendió algo del cielo y cayó mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes frente a estos dos textos? Sí, señor. Ah, entonces, yo quiero que nosotros vayamos pensando, porque estoy articulando mi clase con una idea clara, que Dios siempre habla a su pueblo y hablar a su pueblo quiere decir que le predica a su pueblo y la predicación anuncia y denuncia. El tercer evento que encontramos en la escritura, claro, es cuando Dios llama a Abraham para formar un pueblo teocéntrico, preparando así la venida del Mesías. Hizo una alianza con Abraham, prometiéndole una descendencia numerosa. Señor. Sí me están copiando y fíjense que hasta ahorita todo lo que ha pasado está en las manos de nuestro Dios de una manera tan extraordinaria, tan bonita, que nadie ha quedado por fuera. Si es evidente lo que yo les digo, Sí, señor. entonces fíjense porque a veces nosotros pensamos que la predicación de la palabra es ahora que tenemos el canon y no es desde siempre. Y es algo que nosotros tenemos que meditar y y considerar. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, señor. Cuando viene la época de los patriarcas, de la tribu de Israel, toda esta historia que hay que condensarla, Dios sigue hablando a sus siervos. Y miren lo interesante, en toda esta historia siempre hay algo que tiene unos factores comunes. ¿Cuáles son, Diácono Mario, que usted distinga acá? El llamado a los hombres, pues en específico a unos, es lo que vemos en Génesis, ¿no? A los hombres que él escogió, que él eligió para llevar su mensaje, su palabra, su obediencia. Ok, Es es lo que va ahí en lo relacionado con la descendencia que iba a llevar su nombre, ¿no? hay algo que yo quisiera que nosotros consideráramos que es interesante.
para mí sobre todo, ¿sí? Que yo quiero que nosotros anotemos en nuestras mentes, que Dios siempre tiene autoridades, hay un pueblo reunido alrededor de esas autoridades y Él les dice su voluntad y cuando su voluntad no es cumplida tal como dice, Él siempre manifiesta que el pueblo está en rebelión y les está diciendo que hay justicia. Pero en todo esto hay una descendencia concatenada, permanente, que Dios lo llama un remanente, que está siendo cuidado. Y miren lo interesante, hasta aquí no vemos israelitas ni judíos. Correcto, sí, señor. Entonces, alguno dirá, pero ahí no está Jacob, que es Israel, Israel que no fue Jacob. Sí, pero hasta este momento ni estaban en la tierra prometida, ni eran la nación de Israel, ni se concebían como esa nación. Pero lo que sí había era un pueblo congregado, una asamblea congregada, las promesas de Dios, la voluntad de Dios, Dios mismo les predicaba. Y eso me parece muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando ya vemos que se manifiesta un pueblo, ¿qué es lo que sucede? Pues que la obra de Dios se está moviendo, se está llevando a cabo, ¿no? Que se estructura lo que nosotros conocemos acá. Espérenme que estoy acá poniéndoles numeritos, que estoy aprendiendo a usar estas tablitas para poder hacerlo. O sea, la idea es que esto quede pedagógico. Sí, señor. Entonces, cuando ya el pueblo oficialmente es reunido en una asamblea, Dios inspira a Moisés, le da la ley, porque ellos tienen la capacidad de poder, en torno a la palabra de Dios, de poder hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, lo único que hay que hacer es hacer las cosas a la manera de Dios y no a esta manera, y no a nuestra manera. Recuerden que los oficiales son puestos en la iglesia como mayordomos para señorear sin ser señores, sino siendo siervos de Dios. Y eso es importante, velando porque el pueblo de Dios cumpla la palabra de Dios o lo que nosotros vamos a conocer como la ley. La ley es manifiesta en lo que nosotros conocemos hoy como la Torá o el Pentateuco, y eso es importante para nosotros, porque bajo el liderazgo de Moisés nosotros vemos cómo Dios inspiró a Moisés y le entrega la ley en el monte Sinaí, y no me refiero a los 10 mandamientos, sino a los 613 mandamientos que tienen todos un aspecto moral, pero determinan cómo comportarse civilmente, moralmente y litúrgicamente, pero sigue siendo su palabra y su voluntad. ¿Es claro y comprensible lo que estoy diciendo? Sí, señor. Y lo serio que nosotros vamos viendo acá, que se va convirtiendo la iglesia, porque la iglesia está bajo una premisa, y la premisa es que nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para poder enseñarla. ¿Dónde se encuentra eso? Ese mandato propiamente está después de haber repetido la ley en Deuteronomio 5, y de Deuteronomio 6 comienza diciendo de esta manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esto nos debe llamar la atención, porque ser pastor
no tiene la implicación de agradar la congregación, sino de agradar a Dios predicando su palabra, porque es lo que hicieron nuestros primeros padres, los patriarcas, posteriormente Moisés, posteriormente los profetas y los sabios. Cuando nosotros encontramos en el sentido de profetas y sabios, estoy hablando de los que estaban encargados de la enseñanza de la palabra de Dios. Es claro lo que estamos viendo aquí y considerando. Sí, señor. Pero fíjese que esto nosotros, ¿cómo le llamaríamos? La predicación de la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Jesús dijo, los profetas hablaron de mí, Moisés habló de mí, los salmos hablaron de mí. Pero los profetas, ¿qué demandaban? Cumplan la ley de Moisés, porque con sus bocas dicen que creen en Dios, pero se apartan de Dios. Y es algo que yo quiero que nosotros pongamos atención, porque fácilmente nosotros queremos vivir sin conocer la voluntad de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que conocer primero la voluntad de Dios para poder vivir, para luego posteriormente edificar, para poder posteriormente adorar y para posteriormente después crecer. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor poder entender que solo por la predicación de su palabra hay la efectividad de lo que nosotros queremos hacer. Y la predicación de su palabra pasa algo que es importante. Nos dice el cómo vivir. ¿Sí se han dado cuenta? ¿O si han puesto cuidado a ese orden? Es que la predicación de la palabra no, perdón, la voluntad de Dios no es un mandamiento litúrgico, no es místico, sino nos dice cómo vivir. ¿En qué aspectos nos dice cómo vivir, Diácono Mario? En todos, pastor. No, sí, pero sea un poquito más específico. En todos, en la vida, en como familiar, como la vida del hogar, la vida en el Estado y en la iglesia. Es que eh, eh, perdón que me esté atorando. Esto es muy edificante lo que voy a decir ahora. Para ser padres no hay manuales, pero muchos podemos criar a nuestros hijos a nuestra manera. Para ser esposos no necesitamos una guía. Vamos, nos vamos a vivir o nos casamos, qué sé yo. Yo velo por ti, yo te amo, yo te quiero, yo siento muchas cosas. Pero cuando yo estoy poniendo todo eso, el vivir para edificar o crecer, o sea, para que realmente funcione, ahí la cosa cambia, porque ahí yo tengo que preguntarle es al creador, al diseñador, a nuestro Dios, realmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿O no es así? Sí, señor. Sí. Y es algo que yo quiero porque para yo poder vivir, tengo que entender la voluntad de Dios. Recuerden que en Génesis 6, ¿por qué se molestó Dios con su pueblo? Porque los hijos de Dios pusieron su vista en las hijas de Dios. Pero sí, pero ¿qué es lo escandaloso? Pues que son hijos de Dios, que son La la desobediencia. iglesia, sí, Muy claro. bien, lo escandaloso es la desobediencia. Yo quiero que nosotros consideremos algo que es importante. Miren el orden de las palabras que tengo acá. La predicación o el hablar de Dios, el anuncio y la denuncia nos dice el cómo vivir.
Cuando yo obedezco la predicación, recién puedo entender que puedo edificar. Ahora, ¿qué es edificar? Porque fíjense que los hijos de los hombres y los hijos de Dios tenían hijos, se multiplicaban. ¿Qué fue lo escandaloso para Dios? ¿Cómo así que mi pueblo se están casando con las hijas de los que no son mi pueblo? Y el argumento cuál es? Es que están más bonitas allá que acá. Sí, Básicamente dice eso. sí. Dice que los hijos de Dios se iban y se casaban con las hijas de los hombres porque estaban hermosas. Edificaron, no. Adoraron, no. Crecieron en su fe, no. Lo que es interesante, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que considerar que la predicación de la palabra de Dios es la que realmente nos tiene que impactar y nos tiene que guiar y nos tiene que acompañar en todas las cosas. Ella es lo que importa, es lo que funciona para la iglesia. A veces nosotros consideramos, y miren que yo me estoy quedando hasta que llegó el Señor Jesús. Y cuando llega el Señor Jesús, ¿qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento? Cuéntenme. Cumplimiento. Claro, se cumplen todas las cosas, hay una interpretación correcta. La llegada de Jesús es el punto culminante de la revelación. Entonces, el canon se va a cerrar, la alianza nueva y eterna no nos va a dejar entender otro tipo de revelación y hoy seguimos viviendo bajo los mismos estándares que tienen que ver con la ley de Moisés. Ujú. ¿Sí? Lo que nosotros podemos decir que ahora la ley, ¿sí? Sí, claro, sí, Es señor. la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ningún aspecto de la ley. Y nosotros a veces olvidamos eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros pensamos, oigan, no es para tanto, pero es que el que estamos ofendiendo es a Dios. Para que funcione una iglesia, no, nosotros no necesitamos que sean confortables las sillas, que sea confortable el horario, que sea confortable el lugar. La ley es la voluntad de nuestro Dios y nosotros tenemos que entender eso. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que mirar en todo esto es que cómo se edificó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por la palabra de Dios audible, a través de aquellos que recibieron ese encargo. ¿Por qué lo recibieron ese encargo? Porque no estaba escrita y cuando estuvo escrita, posteriormente lo que hicieron los profetas es recordar esa misma ley. Y es un llamado a atención. Cuando Cristo viene, Cristo dice, nuestro Señor Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso el hombre no fue puesto para crear leyes o cultura o ceremonias o liturgias. Dios puso al hombre para obedecer y así poder vivir correctamente. Y cuando vive correctamente está agradando a Dios. Cuando busca agradar a Dios, recién va a edificar y va a ser útil su hogar. Y van a ser útiles sus hijos. Y van a ser útiles la obra de sus manos. Y cuando viene y presenta esa obra delante de Dios, adora y sabe que ha crecido en fe. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos puestos en esta tierra para extender el reino de Dios. A través de la predicación de la palabra servimos a los propósitos de Dios.
Manifestamos nuestro amor por Dios y por el prójimo. Y asimismo, adoramos. Cuando se predica, se denuncia el pecado o la maldad, o mejor, lo que Dios aborrece. Cuando se predica, se está manifestando condenación a los rebeldes o a los malos, los que merecen la justicia. Pero aquellos que confiesan sus pecados son restaurados por gracia. Y esto es muy interesante porque la iglesia tiene la obligación de presentar a Dios a cada una de las criaturas para que sepa que estamos en este lugar para agradarle a Él y no a los hombres. Y eso es traer luz al mundo. Y eso es traer sal al mundo. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Es interesante que en todo esto siempre Dios ha hablado a su pueblo. Y eso es la predicación. Pero cuando estamos predicando son las buenas nuevas de salvación o las noticias del reino de Dios. Por eso toda predicación en un sentido siempre nos va a llevar a Cristo, pero siempre nos está reclamando sujeción o obediencia. La iglesia como institución no salva, o sea, ¿qué es la iglesia? La asamblea, la congregación, la nación, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Ella no salva, pero cuando predica está manifestando la voluntad de Dios de salvar. Y nosotros vemos que cuando estos cimientos se ponen sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios quiere, sobre la voluntad de Dios, todo prospera. Y es así como, mis amados hermanos, nosotros podemos pensar correctamente. Si se predica correctamente, hay una correcta edificación. Si hay una correcta edificación, hay una correcta comunión. Y si hay una correcta comunión, hay una correcta adoración. ¿Por qué razón? Porque cuando se predica es el medio para salvación. Pero asimismo los que son salvos están creciendo en fe. Por lo tanto, se edifican y hay la extensión del reino de Dios. Y va manifestando esa consagración, esa devoción de unos con otros, esa comunión, donde vemos la misericordia, la gracia, la compasión de Dios por nosotros, porque nos llamó de las tinieblas a la luz para adorarle. Queridos hermanos, una iglesia correcta debe cantar con la Biblia, orar con la Biblia, predicar la Biblia y estar unidos bajo todo lo que ordena la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, ella tiene la autoridad, la suficiencia, el poder para salvar. Y cuando estoy diciendo ella, estoy refiriéndome a la palabra de Dios y no a la iglesia, porque la que salva, la que santifica, la que sostiene, es la palabra de nuestro Dios. Entonces, si hemos entendido todo esto, les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia es exitosa o no? Por la predicación de la palabra de Dios. Exacto. Pero recordemos algo que es importante que está acá en pizarra. Se predica para vivirla. Eso se llama coherencia. Yo no puedo predicar una cosa y estar viviendo otra, porque es el reclamo de lo que Jesús decía. Hagan lo que los fariseos dicen, pero no vivan como los fariseos viven.
Sí, correcto. Y eso debe golpear nuestras mentes, porque si yo puedo llevar, por eso, miren, queridos hermanos, nosotros posiblemente como iglesia no tenemos actividades deportivas, recreativas, no tenemos cantantes profesionales, no tenemos muchas cosas. Sin embargo, si tenemos la predicación, tenemos todo. Ya está suficiente. Por eso nosotros, nuestro énfasis es escuela dominical, culto con la palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, cánticos con la palabra de Dios, oraciones con la palabra de Dios, predicación con la palabra de Dios, porque solo así vamos a poder aprender a vivir correctamente y solo así estaremos construyendo una vida sobre la roca de la salvación que es Cristo y su palabra. Y solo así podremos crecer en nuestra adoración. La adoración no es emocionalismo. Adoración es deleitarme en obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Así me cueste agradar a mi esposa o agradar a mis hijos, y es como yo muestro que he crecido en la fe. ¿Preguntas, mis amados hermanos? No, señor, todo muy completo, pastor. Yo quiero que se queden, la clase ha sido cortica, pero espero que quede sustanciosa. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre ha hablado con su pueblo. Después de que Jesús vino, cumplió todas las cosas. Él permitió que el Nuevo Testamento se conformara de manera natural porque había que explicar todo el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Y una vez todo cumplido en la persona de Cristo, el canon se cerró y es esa Biblia que nos acompaña, la cual estudiamos, meditamos, oramos, predicamos con ella. ¿Qué les animo? A las cosas que nosotros tenemos que considerar siempre, y es hacer las cosas para nuestro Dios. Y uno dirá, pastor, ¿a qué se refiere con eso? Pues es sencillo, mis amados hermanos, es muy sencillo. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Salmo 19, 7, 8. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son correctos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Y miren, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, la lectura diaria de la Biblia, nuestros devocionales, la meditación y la oración con lo que leemos, la obediencia a esa palabra que aprendemos. Obviamente que está el estudio en comunidad, que es bajo la predicación de la palabra de Dios los domingos. Memorización claros de los versículos bíblicos. Eso lo hemos olvidado. Nos aprendemos la colita del versículo o lo importante que es para nosotros el versículo y no completo. Y empezar a evaluar nuestra vida y ajustar nuestra vida, porque es la única manera de manifestar que nosotros estamos confiando en Dios. Quiere el Señor que esta clase nos sirva para ese desafío. No sé si hasta aquí hay preguntas.
No, señor. Quisiera de verdad de todo corazón que nosotros consideráramos todos estos aspectos que hoy estoy meditando con sus mercedes. ¿Por qué razón? Los voy a anotar acá en pantalla para que les queden, para que vean que la clase ha sido preparada. La clase no es un refrito, no es un copy-paste de nada, sino que yo quiero que nosotros consideremos. ¿Qué les dije que es importante sobre la predicación de la palabra? Que es la única que puede transformar, salvar, santificar. Por eso, ¿qué hagamos? Hagamos algo súper chévere. Leamos diariamente la escritura. Meditemos la oración. Queridos hermanos, meditemos y oremos. Obliguemos nuestro ser a tratar de aplicar los principios, mandamientos en nuestra vida diaria. Ese estudio en comunidad, mis amados hermanos, no faltar a la escuela dominical, no faltar a la predicación, el aprenderme un versículo bíblico, aunque sea una vez a la semana, mínimo, evaluar y ajustar nuestra vida, porque es nuestra única manera de confiar en la palabra de Dios en la Biblia. ¿Preguntas hasta aquí o aportes? Señor. Muy completo. Muy bien, espero que este curso los haya desafiado mucho. Espero que los que estén en proyectos académicos cumplan las labores del caso y esperemos que el Señor nos bendiga en medio de todas las cosas. Nos vamos a despedir en oración y si me permiten quisiera orar por cada uno de nosotros. Amado Señor y buen Dios, gracias Padre por este tiempo. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y a creerte a ti. Que nuestra iglesia sea conocida como los del libro, que seamos luz y sal en ese conocimiento de tu palabra, que disfrutemos y nos deleitemos, que cada día podamos crecer en esa sabiduría, Señor, que tengamos el tiempo para poder instruir a las personas con las que vivimos y ayúdanos, Señor, para poder hacerlo agradándote a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestro seminario, gracias por los pastores que enseñan, gracias por el tiempo que tenemos para apartarlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén, pastor. Hasta mañana a todos. Hasta mañana a todos. Gracias, pastor.